Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta octava sesión de la asignatura Anteproyecto de Investigación. Ya con esta sesión concluimos el capítulo metodológico de nuestro trabajo y hoy nos toca trabajar en la sección 3.3, que es la relativa a las técnicas y los instrumentos de investigación. Este es el esquema para que vean que es el mismo orden que hemos venido siguiendo hasta ahora, y ya con esta sección de hoy quedaría cerrado el capítulo de metodología completo. Bueno, técnicas de investigación. Las técnicas de investigación se refieren a los mecanismos que vamos a utilizar para recolectar la información que necesitamos para dar respuesta a nuestros objetivos, ¿ok? Es importante. Las técnicas responden a los enfoques de investigación. Por tanto, hay técnicas de recolección de información que son cuantitativas y técnicas de recolección de información que son cualitativas. En este recuadro les he colocado las que de manera más recurrente son utilizadas en las investigaciones que hemos realizado en el marco de la licenciatura de Cine y Comunicación Audiovisual. En sentido general, las técnicas cuantitativas que más se han utilizado son la encuesta y la observación cerrada. Y la técnica cualitativa las técnicas cualitativas que más se han utilizado son la entrevista, el grupo focal, que viene a ser una entrevista realizada de manera colectiva, y la observación abierta. Estas son las técnicas de recolección de información. Es importante que exista una coherencia a lo largo de todo el trabajo. Recordemos, los objetivos específicos responden al objetivo general y toda la metodología debe de irse construyendo en coherencia a esos objetivos, tanto el general como los específicos. Las técnicas de recolección de información tienen que estar en coherencia al enfoque de investigación seleccionado. Es decir, yo no puedo decir que mi enfoque de investigación es cualitativo y decir que mi técnica es la encuesta. Eso no puede ser porque la encuesta es una técnica cuantitativa. De igual modo, yo no puedo decir que mi enfoque de investigación es cuantitativo y luego decir que mi técnica es la entrevista. Eso es errado. Sin embargo, siempre lo digo en cada clase, y es un error que con frecuencia cometen los estudiantes. Debe de existir una coherencia entre el enfoque que yo seleccioné y mi técnica de investigación. Si mi enfoque seleccionado es el enfoque mixto, es decir, tanto cuantitativo como cualitativo, pues entonces debo tener técnicas que sean cuantitativas y cualitativas. Si mi enfoque es mixto, yo pudiera tener una técnica que fuese la observación cerrada y que otra técnica fuese el grupo focal. Eso es posible. Entonces, recapitulando, coherencia absoluta entre el enfoque que seleccioné y las técnicas de recolección de información. Estas son, como les mencioné ya, en el recuadro están las que con mayor frecuencia se han utilizado en los trabajos anteriores. Estas son las técnicas de recolección de información. Sin embargo, cada técnica tiene instrumentos de investigación. Y yo les pregunto, si estas son las técnicas, ¿cuáles son los instrumentos? Y en este recuadro tienen la respuesta, ¿ok? Las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas les he colocado en rojo y entre paréntesis los instrumentos de investigación que se les corresponden. Por ejemplo, de la técnica a la encuesta, el instrumento es un cuestionario. La observación cerrada se hace a través de una rúbrica cerrada de análisis. De la técnica de la entrevista, el instrumento es un guión de preguntas y lo mismo para el grupo focal. Y la observación abierta se realiza a través del instrumento rúbrica abierta de análisis o en un diario de campo. Es importante que en la sección de su trabajo 3.3 ustedes especifiquen la técnica y el instrumento de recolección de información.
Por ejemplo, deben decir, la técnica a utilizar será el grupo focal y se realizará a través de un guión de preguntas. Eso es un ejemplo. Otra opción es, la técnica a utilizar es la observación cerrada de películas y el análisis de las películas se llevará a cabo a través de un instrumento de una rúbrica cerrada de análisis. ¿Ok? Repito, en esta sección de su metodología deben de especificar la técnica y el instrumento. Y este cuadro les será de referencia para eso. En esta sesión, que es la sesión número 8, van a encontrar pautas para la realización de las observaciones, las entrevistas y las encuestas o grupos focales. Y también van a encontrar, que es muy importante, algunas recomendaciones y tips, elementos prácticos que les van a servir para elaborar los ítems de los cuestionarios o los guiones de las preguntas. Yo no les voy a leer todo, sino que voy a pedir que ustedes lean las diapositivas que vienen a continuación y que lean los materiales adicionales que les coloque en el aula virtual, y en base a eso vamos a dialogar en nuestra sesión virtual vía Zoom. Cualquier inquietud que tengan la van anotando y la vamos a discutir en nuestro diálogo en vivo y en directo. Es muy importante que lo lean y que piensen en sus objetivos, piensen en el enfoque seleccionado y que en base a ello vayan pensando y vayan eligiendo las técnicas y los instrumentos que van a utilizar. Como ven, hablamos de observación participante y no participante. Lo voy a ir pasando rápido porque eso es parte del material que quiero que ya lea cada quien con detenimiento. Los tipos de entrevista, es muy importante que si van a trabajar con entrevistas puedan decir qué tipo de entrevistas van a llevar a cabo. Cualidades para realizar una buena entrevista. Los momentos al momento de desarrollar una entrevista, cuáles fases hay que agotar en ese diálogo. Los tipos de preguntas a tener en cuenta en una entrevista o en un grupo focal, muy importante. De nuevo, otros recuentos sobre tipos de preguntas. Grupos focales. Encuestas y los tipos de preguntas que podemos desarrollar en las encuestas. En fin, todo esto es para que lo lean, lo vamos a debatir y en base a eso van a seleccionar sus técnicas e instrumentos de investigación. Muchas veces pasa que seleccionando las técnicas de investigación nos dimos cuenta que seleccionamos mal el enfoque. Entonces a veces hay que volver atrás y eso es normal, ¿ok? Estamos en un proceso de construcción permanente y a veces en la investigación es necesario dar un paso atrás para corregir errores y entonces poder avanzar con firmeza en el resto del camino. Encontrarán en el aula virtual debajo un foro donde ahí deben de presentar, entregar su marco metodológico ya completo, ¿ok? La subsección 1, 2 y 3, el marco metodológico, el capítulo 3 completo con enfoque y tipo de investigación, población y muestra y técnicas e instrumentos. Es importante decirles que en el capítulo 3, en el 3.3, yo solo enuncio y describo mis técnicas y mis instrumentos de investigación. Solo digo cuáles son. Sin embargo, ya el instrumento como tal, yo lo incluyo en la sección de anexos, que si se fijan en el esquema del trabajo, los anexos van luego de la bibliografía final, ¿ok? Es decir, que si en el 3.3 usted dice que va a aplicar una encuesta, pues esa encuesta ya elaborada con los ítems, usted debe de incluirla en ese capítulo de anexos, ¿ok? Si digo que voy a hacer una entrevista a productores,
Pues esa entrevista yo tengo que incluir ese guión de preguntas en la sección de anexos. Si digo que voy a analizar películas a través de una rúbrica abierta de análisis, pues entonces esa rúbrica ya creada, yo debo de ponerla en la sección de anexos, ¿ok? Creo que ha quedado claro, o sea que deben de ir trabajando en esos anexos. Y otro elemento importante en relación a esa sección 3.3 es que deben de siempre especificar a quién o a qué le van a aplicar esos instrumentos. Es decir, si digo que voy a hacer una encuesta, especifico a quién se la voy a aplicar, que obviamente tienen que ser de las personas o de las películas que ya yo había mencionado en mi sección anterior relativa a las muestras, ¿ok? Espero estarme dando a entender. Si no, me anotan la duda y luego lo dialogamos. Pero en las técnicas e instrumentos debo de siempre especificar a quién o a qué se lo voy a aplicar. Porque muchas veces en mi muestra yo puedo tener a 20 guionistas y a 20 directores. Entonces, en las técnicas e instrumentos tengo que especificar con qué voy a trabajar con los guionistas y con qué voy a trabajar con los directores. Dicho todo esto, toca trabajar en concluir este capítulo 3 de metodologías. Es importante que al momento de trabajar con su metodología, usted busque nuevamente una pareja que le corrija el trabajo. Búsquese un compañero o compañera de la misma clase que le compare todo el diseño metodológico con sus objetivos de investigación. De manera que cuando usted me haga entrega de ese capítulo metodológico en el foro que les he dejado abajo en el aula virtual, ustedes me digan con qué pareja ustedes trabajaron. Otro elemento importante en relación al trabajo de investigación es que ustedes pueden tener un asesor de contenidos. Eso es algo que está previsto desde la coordinación de la carrera y que es importante que lo sepan. ¿Qué es un asesor de contenido? Pues es una persona del ámbito del cine, experta en su temática, preferiblemente que sea docente del INTEC, y es una persona que de manera voluntaria y honorífica, porque ojo, no hay pago, está en la disposición de acompañarle en su proceso de investigación. Esto significa que esta persona tendría que revisar y aprobar cada una de las versiones de su trabajo. Lo idóneo es que tengan un asesor de contenido, de manera que de parte mía tengan todo el soporte de acompañamiento metodológico, pero que tengan un especialista del ámbito cinematográfico, especialista en su temática concreta de investigación, que les pueda acompañar y dar sugerencias y retroalimentaciones. Hay un formulario para los asesores de contenido. Quienes vayan a tener asesores de contenido, es importante que se acerquen a esos docentes, que les expliquen, que ellos le den su visto bueno, que están en la disposición de ser asesores de contenido, y entonces deben de gestionar con la coordinación de la carrera un formulario que ustedes completarían y le entregarían directamente a la coordinación de la carrera como forma de certificar que esa es su persona, asesor o asesora de contenidos. Esto no es obligatorio, o sea, no todo el mundo debe de tener un asesor de contenido, pero como ya dije, sí es bastante recomendable. Y finalmente, este es un formulario que sí van a tener que llenar todos y todas. ¿De qué se trata? Se llama formulario de validación del tema. Yo les voy a poner en el aula virtual también el formulario en Word para que lo puedan llenar. En este formulario ustedes van a completar con sus datos, su objetivo general, sus objetivos específicos. Y entonces van a buscar a 2 docentes de la carrera del INTEC, y puede ser la coordinadora también, la coordinadora de la carrera, pero van a buscar a 2 docentes que le lean sus objetivos y que les den recomendaciones, ¿ok? Les van a dar sus objetivos por escrito, se los envían por correo electrónico y le van a dar sus recomendaciones. Ese formulario van a tener X cantidad de días, ya yo le diré a cada grupo, y me los tienen que entregar firmado por cada uno de los y las docentes.
las personas que reciban recomendaciones sustanciales sobre sus objetivos, es importante que entonces también lo dialoguemos, ustedes y yo, para llegar a un consenso y poder hacer cualquier ajuste que sea necesario en sus objetivos de investigación. Y ya con esto sí que concluimos la sesión de hoy. Recuerden que tienen que volver atrás y leer toda la documentación relativa a las pautas específicas para desarrollar observaciones, entrevistas, grupos focales y encuestas. También vuelvo y les recomiendo la importancia y la necesidad de que ustedes revisen los trabajos de investigación que los otros grupos de cine han realizado, que observen cómo han sido las rúbricas para evaluar las películas, que observen cómo han sido los guiones de entrevistas, que observen cómo han sido los cuestionarios de las encuestas, porque eso les va a dar una idea mejor a la hora de ustedes formular sus propios instrumentos. Manos a la obra y nos vemos en la próxima.